Buenas tardes a todos, me llamo Verónica. Ahorita voy a estar presentando a nuestros oradores. Voy a empezar con el licenciado Ronaldo Emanueli Jiménez. Es un académico puertorriqueño con formación en Derecho culminada con un doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Interamericana. Él graduó magna cum laude tanto en su bachillerato en Ciencias Políticas como en su Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico. También posee un maestra de Derecho, o LLM, del Centro de Estudios Jurídicos Avanzados de la PUCPR, donde recibió premios de excelencia académica. Bienvenidos a licenciado Ronaldo Emanueli. También tenemos aquí en el panel a Iva Prados, abogada feminista, consultora en temas de derechos humanos, equidad de género y participación ciudadana y portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda de Puerto Rico. Bienvenidos a Iva Prados. Y también tenemos a Jocelyn Velázquez. Ella es la portavoz de Jornadas Se Acabaron las Promesas. Es activista, socialista y independista. Bienvenidas a Jocelyn también. Y lo paso a usted, a nuestro moderator, a Jeremías. Si querías hablar un poquito de usted y después empezamos. Gracias. Gracias, Verónica. Estamos bien contentos. We're really happy to be here. Yo voy a brincar entre inglés y español. A los que van a presentar, no se preocupen, estaremos traduciendo en el chat y como había mencionado, esto es lo que vamos a grabar, lo vamos a traducir, poner subtítulos en inglés para que la diáspora pueda también tener acceso a esto. Bueno, me llamo Jeremías Cedeño, pronombres he, him, él. Soy co-líder del grupo City Workers for Justice, una organización basada en Nueva York, donde nos enfocamos en los derechos de los trabajadores de la ciudad de Nueva York. Es una lucha bien fuerte, nos pasamos peleando contra todos los alcaldes que hemos tenido estos últimos 2 años. También soy organizador para Puerto Rico, mi familia es de Guaynabo, Puerto Rico. De allá tengo mi familia, saludo a mi familia. Tengo familia todavía que viven en Toa Alta, Toa Baja, Levittown y Loíza. Esto es una conversación bien personal, algo que yo quería también tener para aprender de lo que van a hablar esta noche, para seguir creciendo y en conocimiento de verdaderamente lo que estamos pasando. El tema de la Junta se habla mucho en las redes sociales, se ha escuchado en referencias en muchas de las canciones. Bad Bunny ha hablado un poquito de la Junta en entrevistas, pero es bueno tener estas perspectivas de la gente que están aquí peleando. Sin más preámbulos, sin más discusión, le paso el micrófono al primer panelista que va a estar con nosotros esta noche, el licenciado Rolando Emanueli. Muchas gracias, Jeremías, y compañeros y compañeras que están en este Zoom. Tengo entendido que la compañera Eva Prado se va a unir más tarde. Saludos a Jocelyn. Es un placer, un honor estar con estas dos respetadas mujeres que día a día están luchando en Puerto Rico por nuestros derechos humanos y por nuestras prerrogativas, ¿verdad? Como pueblo. En este asunto de la ley promesa, pues hay mucha tela que cortar, hay mucha información. Jeremías me ha asignado que trabaje el tema de la ley, de los orígenes y de los fundamentos de cómo opera la Junta de Control Fiscal aquí en Puerto Rico. Y también voy al final a explicar los resultados que la Junta alega haber tenido y los resultados que yo entiendo que se han tenido realmente para que puedan entender en el balance no solamente las consecuencias políticas y de violación de los derechos humanos que la Junta todos los días nos inflige, sino también aún dentro de la visión financiera que permea esa Junta de Control Fiscal, cuál es mi evaluación de las ejecutorias que ellos han tenido aquí en Puerto Rico desde que empezaron en el año 2016. Fíjense que ya estamos entrando en el 6º año, en el verano, en agosto, se cumple ya el 6º año de la ley promesa aquí en Puerto Rico, lo cual
Obviamente es una barbaridad que esta junta, que son 7 personas no electas por ningún puertorriqueño, sean las que gobiernen día a día todas las cuestiones públicas, gubernamentales y financieras. Pues la ley promesa hay que entenderla dentro del contexto colonial. Puerto Rico fue invadido en el año 1898. No es como se pinta en los libros de historia, que fue la cesión de la soberanía, usan esos términos tan bonitos, el pase de la soberanía de España a Estados Unidos, ¿no? Fue un acto violento, fue una invasión con tropas en la tierra, ¿verdad? En los campos puertorriqueños y una invasión que bombardeó la ciudad de San Juan. Así que no fue un acto pacífico, sino muy cruento, todo lo contrario. El gobierno militar imperó por par de años, luego se aprobó una ley orgánica muy particular para las circunstancias del territorio, en donde había una junta, ¿verdad? Unos pequeños órganos legislativos que manejaban todos los asuntos, que estuvieron hasta el 2000, hasta 1917, perdón, en donde se aprueba la ley Jones, ley orgánica que todavía es base de muchas de las circunstancias que aplican aquí en Puerto Rico en términos de, por ejemplo, la ciudadanía y otras circunstancias fiscales. Esa ley Jones todavía tiene disposiciones que están vigentes y por las luchas que se dieron en Puerto Rico, las huelgas cañeras, el liderazgo de don Pedro Albizu Campos en oposición al imperio, la lucha armada que se dio, ¿verdad? En diferentes instancias en la década de los 30, en los 50, el ataque al Congreso, pues todo eso generó una acción, ¿verdad? De Estados Unidos para tratar de apaciguar tanto la crítica internacional que se estaba dando por razón de los movimientos anticoloniales. Y ustedes sabrán que para la década del 60 cuaja todo un movimiento anticolonialista que liberó gran parte de las colonias del planeta. Y todo eso pues cuajó para que Estados Unidos buscara un subterfugio y para crear lo que han llamado el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que ni somos un Estado, porque no tenemos la soberanía de un Estado, ni tampoco la soberanía y la integración de un Estado federado en Estados Unidos. No somos libres porque no podemos tomar las decisiones que corresponden conforme a las prerrogativas de cualquier nación y tampoco estamos asociados porque la relación no es bilateral, no es una relación de consentimiento de ambas partes, es una relación de imposición donde el Congreso es el que aprobó la Constitución de Puerto Rico y quien con las leyes federales y la Corte Federal aquí en Puerto Rico maneja gran parte de los asuntos de los puertorriqueños. La situación de la colonia, después de la aprobación de la Constitución de 1952, en términos económicos fue mejorando porque Estados Unidos estableció toda una serie de incentivos que generaron un crecimiento económico que ya para la década de los 70 se empezó a languidecer, se empezaron a dar cuenta de que no iba a sostenerse ese crecimiento económico y finalmente en el año 2006 expiran todos esos beneficios que se pueden aglutinar en el concepto de las 936 y Puerto Rico no tiene entonces un motor principal de la economía que no fuese el gobierno. El gobierno en la situación colonial de Puerto Rico es un mero administrador, un intermediario entre el Congreso y los puertorriqueños. El gobierno lo que se dedica obviamente es a distribuir las pequeñas prebendas del sistema colonial y en ese sentido no tenía ningún tipo de capacidad ni voluntad política para hacer cambios que salvaran la situación económica y esto colapsó. Allá para el 2014, en términos financieros, el gobierno colapsó y el Congreso aprobó entonces la ley promesa. La ley promesa reafirma el carácter colonial, que lo que se trató de vender a Puerto Rico como que no era una colonia ya, se engañó a las Naciones Unidas, se le dijo que ya no teníamos que estar en la lista de territorios coloniales, etcétera, y hubo toda una narrativa de que el problema colonial se había resuelto, pero los sectores independentistas
y socialistas no dimos nunca el brazo a torcer y siempre se denunció constantemente la situación colonial y obviamente la actuación del Congreso con la ley promesa pues es la culminación de ese coloniaje. Hay que tomar en cuenta que el Congreso no solamente porque invadió a Puerto Rico tiene todos estos poderes sobre Puerto Rico, sino que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos validó el ejercicio arbitrario de los poderes del Congreso sobre Puerto Rico con los casos insulares, que son estos casos que dicen que nosotros somos de unas razas externas, extranjeras, que somos unos salvajes, literal. O sea, estoy hablando de lo que dicen los casos y que por ende somos un territorio no incorporado, que somos propiedad de Estados Unidos, pero no pertenecemos a Estados Unidos y así se puede hacer cualquier tipo de distinción y quitar o dar derechos a discreción del Congreso. A base de eso, que es algo que es racista, que todo el mundo reconoce que es la filosofía de unos tiempos que ya sucumbieron con la guerra civil a mediados del siglo XIX, pues todavía ese es el andamiaje, los casos insulares, un sistema jurídico y una visión de mundo racista. Pues eso es lo que permite que el Congreso estableciera la ley promesa con dos componentes. La ley promesa tiene dos partes. La parte donde le quitan a Puerto Rico todos los poderes incipientes, ¿verdad? Pequeños que tenía para gobierno interno, estableciendo la Junta de Control Fiscal y establecen un mecanismo para la reestructuración de la deuda. El asunto de la Junta de Control Fiscal, que están nombrados por el presidente y por el Congreso, el presidente nombra de unas listas que someten los diferentes líderes congresionales, pues no hay duda de que es un sistema que se abroga de todas las prerrogativas democráticas porque ellos pueden impedir la aprobación de las leyes, pueden impedir la contratación con suplidores, con inversionistas, etcétera. Ellos pueden anular reglamentos, reglas y reglamentos. Ellos establecen para el futuro planes fiscales, generalmente de 3 a 5 años, en donde dicen estas son las reglas, si el gobierno no acepta estas reglas o va en contra de las reglas, nosotros anulamos las acciones del gobierno, ya sea de la legislatura o del gobernador. Así que ellos han tomado control de todos los espacios, particularmente porque el gobierno nunca ha dado la batalla. El gobierno lo que ha hecho son unos aleteos en términos de cómo se interpreta la ley, es decir, si hay un punto aquí, qué significa, si es una coma, qué significa. Nunca han cuestionado la constitucionalidad de la ley y los que lo han hecho, entre ellos obreros del Fondo del Seguro del Estado, la jueza Taylor Swain, que es la que administra el proceso de quiebra, resolvió que no tiene legitimación activa. Es decir, los obreros que son víctimas de los planes fiscales, que han sido víctimas de las leyes de austeridad que han establecido la Junta, no tienen el standing, lo que se llama el standing, para cuestionar la Junta de Control Fiscal, la constitucionalidad. Y el gobierno, pues, no se ha atrevido nunca a cuestionar, porque ellos viven del sistema, ¿verdad? Se han acomodado fácilmente a que ellos tengan que pedir permiso para cualquier legislación o que cuando no pidan permiso, pues la Junta les pueda anular y no han tenido la voluntad ni la espina dorsal para atender ese problema político enorme que hay en Puerto Rico. El otro componente es el componente de la reestructuración de la deuda, que viene del Código de Quiebra Federal, particularmente el capítulo 9 de la Ley de Quiebra. Y aquí es que la Junta habla de una serie de logros que yo les voy a explicar por qué no son logros, que todo lo contrario, que es un desastre, ¿verdad? La Junta de Control Fiscal no era necesaria si el Congreso hubiese querido de verdad permitir un mecanismo de reestructuración de la deuda. La Junta no era necesaria porque el gobierno podía tramitar los casos de título 3 o de capítulo 9, que es lo que los estados tienen para reestructurar la deuda de sus ciudades, de sus municipios, de sus corporaciones públicas. Pues a Puerto Rico en el 1984
lo sacaron misteriosamente del capítulo 9, lo que implicó que Puerto Rico no podía erradicar una quiebra municipal. Y eso es lo que da base a que el Congreso establezca la ley promesa, pero no era necesario establecer una ley especial para Puerto Rico porque con meramente ponernos otra vez en el capítulo 9 de la ley de quiebra, pues se resolvía gran parte de los problemas que tenía Puerto Rico. Por tanto, la Junta viene como un mecanismo que tiene dos propósitos. Tiene el propósito de, supuestamente, y digo supuestamente porque eso no es el más importante, controlar el gasto público y controlar los desmanes de la clase política en los asuntos financieros, ¿verdad? Hay toda una narrativa de que los puertorriqueños no se pueden gobernar, de que los puertorriqueños son incapaces, ¿verdad?, de mantener unas finanzas públicas en buen estado. Y con eso, pues se demonizó a Puerto Rico y por eso es que se justifica poner a esta gente, a estas 7 personas que no son electos, a decidir todas esas cuestiones financieras. Pero en realidad, lo que hay detrás de todo esto no es meramente tratar de controlar la clase política en el gasto público, porque la Junta también ha hecho toda una serie de decisiones absurdas, ¿verdad? Ustedes conocen el caso de Luma y de Genera, contrataciones que han costado más de 1.500 millones de dólares, dinero que no se tenía que gastar, y han querido liquidar todo el sistema de empresas públicas para entregársela a los grandes intereses norteamericanos. Y ha tomado decisiones absurdas en términos financieros y económicos. Lo que hay detrás de la Junta y lo que para mí es la función principal de la Junta es implantar la manera más cruda y terrible del neoliberalismo, del más recalcitrante neoliberalismo, de darle todos nuestros haberes que son parte de nuestros bienes comunes a las empresas norteamericanas amparadas en el título 7 de la ley promesa, que nadie habla de él, pero esa es la visión ideológica del Congreso, se llama Sense of Congress, y ahí lo que se establece es que las reformas fiscales que establezca la Junta de Control Fiscal tienen que ser reformas que faciliten el libre flujo de capitales entre Puerto Rico y Estados Unidos. Eso, para un buen entendedor, con esas poquitas palabras basta. El libre flujo de capitales entre Puerto Rico y Estados Unidos. Así que no es controlar, es arrasar con todo. Y por eso hay un título 5 en la ley promesa que afortunadamente les ha dado demasiado trabajo implantarlo, pero han hecho unos proyectos pequeños, que es el título que permite los procesos fast track para la implantación de proyectos críticos, que con eso ellos querían suplantar todos los haberes públicos nuestros, quieren vender el Fondo de Seguro del Estado, quieren vender la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, quieren privatizar el CRIM, ya privatizaron la energía eléctrica, creando un monstruo de como 5 cabezas que se pasan peleando entre ellos y es tremendo desastre. Así que la agenda de dominación bajo la ley promesa es una agenda para recrudecer el coloniaje, la explotación y la extracción de las riquezas de los puertorriqueños. Por eso es que ha sido tan terrible en la implantación de las medidas de austeridad en el país y están todo el tiempo buscando ideas. En esos planes fiscales usted va a ver todas las ideas. No sé si están al tanto que privatizaron las autopistas y que establecieron un plan progresivo de aumento a los peajes. O sea que ellos han ido invadiendo. El otro tema es que están ejerciendo una presión tremenda sobre los asuntos ambientales, tratando de modificar las leyes ambientales, tratando de eliminar la reglamentación sobre el transporte para dejar a los camioneros al margen de la fuerza, ¿verdad?, de los dueños de la carga en Puerto Rico, eliminando lo que era la Comisión de Servicio Público, que ahora es el negociado de transporte. O sea, ellos quieren arrasar con toda la legislación protectora y que balancee en alguna medida
las fuerzas económicas del país, ¿verdad? La fuerza entre los obreros, la fuerza de los camioneros, etcétera. Saben que la Junta derogó gran parte de las leyes laborales que tenían protecciones fundamentales para los trabajadores. Todavía están luchando por eliminar la ley 80. Quieren imponer aquí a la cañona el Employment at Will, que permite el despido sin ningún tipo de consideración a los trabajadores. O sea que ese título 7 es el que motiva todas las actuaciones de esa Junta de Control Fiscal, que como no responde a nadie, y cuando digo no responde a nadie, es importante saber que el único que puede destituir a un miembro de la Junta es el presidente, pero tiene que tener causa. O sea que ni el presidente puede decir, no, este miembro no me gusta, lo saco, ¿no? Tiene que demostrarle que ha violado la ley, que ha cometido algún acto antiético, que ha sido sobornado. Tiene que haber causa y eso es prácticamente una imposibilidad de poder sustituir los miembros de la Junta de Control Fiscal. Ni el Congreso tiene la facultad de influenciar sobre la Junta. Los otros días, un grupo considerable de congresistas escribieron una carta sobre el asunto del movimiento de la Junta de Control Fiscal para restringir los derechos de las personas que tienen placas solares en sus casas, que se ha interpretado como un movimiento para tratar de favorecer a Luma y genera para desacelerar la movida de consumidores al sistema de placas solares porque quieren bajar lo que la autoridad paga por los kilovatios hora. Y eso pues es otra movida para beneficiar, ¿verdad? A todas estas compañías, lo que está sometiendo a Puerto Rico a unas presiones horribles en términos de austeridad. La Junta de Control Fiscal alega que ha tenido unos éxitos en el proceso de ajuste de la deuda y llevó a cabo un trámite de ajuste de la deuda del gobierno central y de algunas corporaciones que incluyen Cofina, que era una corporación emisora de deuda que se financiaba con el IBU, con el famoso IBU de Puerto Rico, edificios públicos, etcétera. Ahora están en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y miren el negocio que hizo la Junta. Primero, la Junta ha costado hasta ahora más de 1.500 millones desde que empezaron en funciones. El Congreso calculó, la oficina del presupuesto del Congreso calculó que los primeros 5 años iba a costar cerca de 300 millones. Pues no, pues ya a los 6 años son 1.500 millones que se han gastado. Hicieron un ajuste de la deuda del gobierno central en donde no litigaron los derechos que tenía el pueblo de Puerto Rico a eliminar gran parte de la deuda y llegaron a unos acuerdos que es un disparate porque compromete 4.350 millones de dólares anualmente para el pago de la deuda y las pensiones, porque en vez de haber reorganizado y reconstituido los sistemas de retiro que estaban en una situación bien difícil, los liquidó. Los sistemas de retiro que había en Puerto Rico del gobierno ya no existen, lo que existen son los famosos 401k, que los estudios más recientes dicen que no proveen suficiente dinero al final del camino laboral para poder subsistir decentemente en la economía norteamericana. Y el proceso de ajuste de la deuda resultó en que de los presupuestos que normalmente se logran en Puerto Rico, que son de 10.000 a 11.000 millones de dólares, 4.350 millones son para los acreedores. Son 1.100 millones para los bonistas, 2.200 millones para los pensionados, que al liquidar los sistemas tienen que pagar las pensiones, y entonces están los fondos relacionados a los instrumentos de valor contingente, que son pagos adicionales a los bonistas si la economía y los ingresos del gobierno aumentan. Entonces yo me pregunto, oye, ¿y cuál fue el avance cuando antes de la ley promesa, el llanto que había en cuanto al pago de la deuda era que en un solo año iba a subir sobre 4.000 millones de dólares? Aquí vamos a estar pagando 4.350 millones por 25 años. Y eso pues no alivió realmente
el problema de la deuda de Puerto Rico, porque gran parte del presupuesto, porque tomen nota que esto tiene prioridad. No se gasta un centavo en educación, en salud, en seguridad, si no se pagan esos dineros primero. Entonces, recientemente salen los estados financieros y hay un déficit acumulado. Salen después del ajuste de la deuda. El estado financiero del año 2022 tiene un déficit acumulado de 51.100 millones de dólares. Entonces la pregunta es, oye, ven acá, ¿y qué fue lo que resolvió la Junta? Si Puerto Rico tiene todavía más de 50.000 millones de dólares en deuda, y los auditores así lo dijeron, está en la primera página del informe financiero auditado. La Junta no resolvió nada. Entonces, si tú tienes esa situación de que tienes que conseguir tanto dinero anualmente para el servicio de la deuda y aún así tienes 51.100 millones de dólares y le añades lo siguiente, a la jueza del caso de título 3 del gobierno central le dijeron que los déficits estructurales que llevaron a Puerto Rico a la quiebra, que es cuando el gobierno no puede cubrir los gastos operacionales con los ingresos, venían a Puerto Rico o volvían históricamente, ¿verdad? En el año 2035. Y la jueza dijo, bueno, como los déficits vuelven según las proyecciones de la Junta en el 2035, pues de aquí a esa fecha lo que se debe son 2.000 millones de dólares. El plan es viable. Pues mire, a los 2 años le dijeron al país que los déficits estructurales vuelven en el 2027. Y este año dijeron que los déficits vuelven el año que viene. ¿Qué significa eso? Que ya para el año que viene la Junta, los genios de la Junta, entienden que Puerto Rico no va a tener suficientes ingresos para cubrir sus gastos. Y eso es el comienzo de la segunda quiebra, que es lo más terrible que le puede pasar al país, porque la segunda quiebra no puede alterar o modificar las obligaciones que ya están en los planes de ajuste que ya se confirmaron, porque les dieron prioridad y porque les dieron garantía. Y eso en un caso de quiebra no se puede tocar. Así que, ¿qué viene en un segundo proceso de quiebra? Los recortes más dramáticos a las pensiones, porque los pensionados son los acreedores no asegurados más vulnerables. Y eso se haría para pagar entonces las obligaciones del plan de ajuste de la deuda del año 2022. Así que no solamente tenemos un problema colonial terrible, que es una vergüenza que en realidad tengamos un país tan importante y tan pujante gobernado por 7 ineptos que nadie votó por ellos y que están implantando una ideología neoliberal, sino que tampoco han tenido logros, tampoco han ajustado la deuda como corresponde, tampoco han sacado a Puerto Rico de la permanente crisis financiera, y lo que se avecina en el futuro son los famosos déficits estructurales. Con la Autoridad de Energía Eléctrica, que el proceso está todavía corriendo, la situación es más terrible en términos de la calidad de vida de los puertorriqueños, porque yo estoy aquí con los dedos cruzados de que no se me vaya la luz, porque toda esta semana se ha estado yendo la luz todo el tiempo, y esto es una cosa a nivel de todo el país, no es a mí nada más, es a nivel de todo el país. Pero la Junta de Control Fiscal está proponiendo un plan de ajuste de la deuda que no va a permitir dinero adicional para terminar la reconstrucción de la red eléctrica después de lo que ocurrió en Irma y María en el 2017. O sea que prefieren, y así lo dijeron en el plan fiscal, prefieren pagarle a los acreedores por encima de las necesidades que tiene el pueblo de Puerto Rico de tener una red eléctrica confiable. Así que lo que anticipamos, si se confirma el plan de ajuste de la deuda, es que la Autoridad de Energía Eléctrica solamente va a servir, va a operar para pagar a los acreedores con un aumento altísimo a la tarifa que vamos a financiar nosotros, y con Luma y Genera pidiendo más dinero cada año. Ya hicieron una petición para el presupuesto de este año de más dinero. Con eso cierro, ¿verdad? Porque no quiero consumir todo el tiempo. Así que luego, al final, pues estoy disponible para preguntas sobre lo que expliqué. Wow, licenciado, gracias por eso. Eso estuvo. Yo estoy aquí aprendiendo también, escuchándolo a usted, aprendiendo mucho. Triste,
frustrado, enojado. Yo tengo preguntas, pero voy a esperar hasta el final para hacerlo. Pero muchísimas gracias por compartir con nosotros, muchas gracias por compartir toda esta información. Yo creo que es súper importante para la diáspora. Ahora también tenemos, espérate, dale a todo el mundo un virtual aplauso al licenciado. Gracias, licenciado. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, Verónica, nosotros leímos, usted leyó todas las biografías, se me pasó. Sí, leímos todas las biografías, pero puedo leer más o para la otra si necesitamos. Yeah, yeah, please, I forgot, sorry. Ok, un minuto. Ok, so para la próxima persona vamos a presentar a Iva Prados. Iva Prados es una abogada, feminista, consultora en temas de derechos humanos, equidad de género y participación ciudadana y portavoz de Frente Ciudadano por la Oratoria de Deuda en Puerto Rico. Son bienvenidos a Iva Prados. Hola, licenciada. Muy agradecidos y agradecidas. Estoy justo llegando a mi casa, pero definitivamente déjame irme organizando para que me puedan ver. Pero puedo comenzar y lo primero, agradecerles que hayan coordinado este evento. Pude escuchar a Rolando, que ya les dio un poco de historia y contexto de lo que ha estado pasando en términos generales con la Junta. Creo que mi rol va a ser hablar un poco, quizás definir un poco lo que es la deuda, los fondos buitres. ¿Seguimos más o menos en esa línea? ¿Eso es lo que quieren que Sí, por favor. discutas? Sí, sí. Fantástico. Bueno, yo creo que este tema de la deuda pues siempre genera muchas preguntas. Yo les diría que lo primero que es importante, ¿verdad? Es que no es tan complejo y que lo veamos un poco similar a los procesos que nosotros mismos vivimos en nuestro día a día cuando pedimos prestado para una vivienda y hacemos una hipoteca, o cuando pedimos prestado a través de una tarjeta de crédito, o cuando pedimos prestado en alguna financiera. Todos esos ejemplos, ¿verdad? Que los vemos en la vida diaria, pues es algo similar a lo que pasó con el gobierno de Puerto Rico, y que lo que pasa con el gobierno de Puerto Rico no es muy distinto a lo que también se ha vivido en otros países, porque también el problema de la deuda de Puerto Rico, deme un segundo, voy a cambiar ahora de computadora, deme un segundo. Ahora, ¿me escuchan? Pues el problema de endeudamiento de Puerto Rico no es nada nuevo, es una situación que le ha pasado también a otras ciudades y a otros países del mundo, es un problema global, pero obviamente Puerto Rico tiene unas particularidades por ser colonia de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero para empezar desde el comienzo, ¿qué es deuda? ¿Verdad? En el caso del gobierno de Puerto Rico normalmente hablamos de bonos. Los bonos no es un tipo de deuda parecida al préstamo. A mí me gusta utilizar el préstamo como un ejemplo bastante preciso, porque eso es, con la diferencia de que normalmente, pues, y que recientemente eso se está dando con cierta regularidad, que usted incluso pide prestado a un banco y ese banco le vende su deuda a otro banco o vende su préstamo a otra entidad. Pues los bonos son un tipo de préstamo que normalmente el gobierno, con autoridad para hacerlo, también hay que saber que una cosa es la deuda que tiene el gobierno central de Puerto Rico y otras son las deudas que tienen entidades específicas del gobierno, como son las corporaciones públicas. Por ejemplo, en el caso de hoy vamos a hablar del ejemplo concreto de energía eléctrica, que es la autoridad que en inglés le dicen PREPA, que es la corporación pública que electrificó en las pasadas décadas a Puerto Rico. También existen otras corporaciones públicas que podemos hablar un poquito, que se llama Cofina, que es un ejemplo también de una corporación que se crea alrededor del tema de la deuda de Puerto Rico y que se paga esa deuda
esos bonos se pagan con el impuesto al consumo o el sales tax acá en Puerto Rico. Pues básicamente los bonos es un tipo de préstamo, es un préstamo donde el gobierno y las agencias y las entidades gubernamentales que están autorizadas por ley para hacerlo, pueden pedir prestado. Y esto es a través de este documento, porque piensen en un papelito, literalmente, que le llaman bono, que tiene un valor, pueden ser $5, pueden ser $10,000, pueden ser $1,000,000, le llaman el valor par, el face value en inglés, y básicamente eso también tiene una tasa de interés, que es que además de que yo pido prestado, pues obviamente yo me comprometo a pagar unos intereses por ese dinero que me prestan. Cuando el gobierno, por medidas, bueno, según la Constitución de Puerto Rico, que ocurre también en muchos estados de los Estados Unidos y en ciudades, la Constitución de Puerto Rico autoriza a que el gobierno pueda pedir prestado a través de estos llamados bonos, pero les pone unas limitaciones, y esto es bien importante porque mucho se habla de que Puerto Rico se endeudó y como si no hubieran controles para eso, pero sí lo habían, y el primer control estaba en nuestra propia Constitución local, y era que para poder pedir prestado a través de estos bonos tenía que ser para infraestructura, no para otros gastos operacionales, porque no nos debemos olvidar que el gobierno, su principal fuente de ingresos, ¿qué son? Los impuestos, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico no ha dejado un solo día de cobrar impuestos. Sigue cobrando impuestos todos los días, sigue reteniendo los salarios de la gente, sigue cobrando impuestos a través de las propiedades, así que, pero se le autoriza que para lo que es infraestructura, para la construcción de carreteras, para lo que es la construcción de obra, pues podía pedir prestado, porque como pasa cuando usted quiere comprar una casa, pues usted sabe que usted no tiene el dinero que cuesta una casa, usted no lo tiene en el bolsillo, así que usted pide prestado porque es mucho lo que necesita para comprar una casa y eso no se genera a través de un salario en 3 ni 4 años, se genera después de muchos años. Pues básicamente se le autoriza al gobierno a través de la Constitución a pedir prestado a través de estos bonos para construcción, para infraestructura. Y también nos ponía un límite. La Constitución decía que nosotros no podíamos pedir prestado. Miren lo interesante de todo esto, que poco se habla. Nosotros no podíamos pedir prestado, el gobierno tenía un tope. Es decir, que cuando fuera a pedir prestado tenía que mirar que sus ingresos fueran suficientes para poder pagar 2 años tenía que mirar a 2 años a futuro y que esos ingresos en los próximos 2 años pudieran cubrir todos los gastos operacionales más cubrir ese pago de la deuda. Eso es el concepto del servicio de la deuda, que no podía, y eso es bien importante porque usted le pasa lo mismo cuando usted pide prestado. A usted le miran sus ingresos, a usted le miran su capacidad de pago, a usted no le prestan un centavo sin antes mirar que usted tenga los ingresos para pagar esa deuda. Así que eso mismo también pasaba con el gobierno. El gobierno tenía que demostrar que tenía ingresos suficientes por los próximos 2 años y que es para pagar esa deuda y cumplir con sus gastos operacionales y otras cosas más que no voy a entrar en toda la matemática técnica, ¿verdad? Pero es importante eso porque eso estaba en la Constitución. Aún así, lamentablemente, pues los gobiernos en las últimas pasadas décadas estuvieron pidiendo prestado y prestado y prestado y entrado no solamente a violar ese tope constitucional, sino a buscar herramientas para seguir pidiendo prestado en una madeja bastante tóxica de pedir prestado, incluso para pagar gastos operacionales, y eso es, ¿verdad?, uno de los grandes señalamientos que se ha dado. Pero el problema de Puerto Rico de endeudamiento no se ve en el vacío. También hay un problema de complicidad por el sector bancario y también por la relación colonial con los Estados Unidos. Si bien es cierto que Puerto Rico tiene un grave problema de desarrollo económico por los impedimentos que tiene su relación política con los Estados Unidos, no controlamos nuestras fronteras, el tema de las leyes de cabotaje, todo lo que sabemos, ¿verdad?, que impide el desarrollo económico de la colonia, pues a eso le añades que por un lado
ha tenido cierta posibilidad de pedir prestado para tratar, como quien dice, de paliar el problema de que no tengo muchos problemas de desarrollo económico, pues trato de paliar el problema pidiendo prestado. Pues es que tenemos acceso a los mercados de bonos de los Estados Unidos. Y eso ha permitido que la banca financiera, muchos actores de Wall Street, muchos actores de la banca de los Estados Unidos, han visto en Puerto Rico y en el gobierno de Puerto Rico un nicho para generar mucho dinero. Y yo no sé si ustedes saben que se ha señalado, por ejemplo, muchas compañías en los Estados Unidos de Wall Street que no solamente orientaron, podemos hablar de Citibank, podemos hablar de Goldman Sachs, podemos hablar de cantidad de bancos también, de Bank of America, de hecho acabo de leer algo sobre Bank of America, que orientaron al gobierno de Puerto Rico a pedir prestado, lo incitaron a pedir prestado y luego sacaron comisiones a través de todo ese proceso. Y eso es importante que lo tengamos porque no es que el gobierno solamente lo hizo mal, no solamente que la colonia es uno de los problemas que hace que el gobierno de Puerto Rico tenga que buscar pedir prestado, sino que también la banca privada vio en Puerto Rico un nicho para seguir generando comisiones y generando ingresos de la colonia. Y Puerto Rico, yo creo que como un poco mencionó Rolando, nosotros hemos sido un laboratorio y seguimos siendo un laboratorio de unas políticas no solamente neoliberales y capitalistas, sino de una explotación financiera terrible, porque ciertamente Wall Street ha estado en Puerto Rico, lleva décadas aprovechándose de esta situación. Pues ya hablamos de que pedimos prestado a través de los bonos tienen un tiempo en la cual tú tienes que pagarlo como cualquier préstamo. Ya hablamos de que pagamos por unos intereses. En caso de Puerto Rico podemos hablar de que precisamente parte del problema de endeudamiento es que estamos pagando unas tasas de intereses absurdas, unas cantidades. Nosotros tenemos bonos que son, le dicen en verdad, son instrumentos, porque muchas veces hablamos de los bonos como los instrumentos financieros, yo creo que esto es un concepto que quizás algunos de ustedes han escuchado, son instrumentos con unos niveles de riesgo y esto empezó a ocurrir con mayor énfasis después del gobierno de Luis Fortuño, que ustedes saben que Luis Fortuño fue este gobernador de extrema derecha republicana que fue los que empezó a aplicar la famosa Ley 7, que empezó a promover despidos masivos. ¿Y qué era lo que decía Fortuño? Bueno, que él fue el primero que aprobó una ley para atender la crisis económica de Puerto Rico y de endeudamiento. Y casualmente Fortuño fue, si usted mira la historia, el periodo de la gobernación de Fortuño es uno de los periodos donde más nos endeudamos. Y mucha de la estrategia de Fortuño fue que la deuda que teníamos pendiente pagar, que ya se había ido acumulando, empezar a hacer nuevos bonos para pagar deuda vieja. Empezó un patrón de refinanciamiento de deuda vieja. Y estos nuevos préstamos para pagar préstamos viejos, adivinen qué, empezamos a meternos en préstamos con tasas de intereses bien altas y tasas de intereses compuestas. Y hay préstamos, hay bonos donde nosotros nos estábamos comprometiendo a pagar a veces hasta 5 y 6 veces lo que nos prestaron en solamente el pago de intereses. Esto se llama en inglés los Capital Appreciation Bonds, donde nosotros estábamos pagando no solamente el principal, sino que ese principal, como ustedes saben, el préstamo podemos utilizar la analogía del préstamo estudiantil, ese que tú estás deferment, tú estás posponiendo el pago. Pero ¿qué pasa? Ese préstamo no se queda quieto. Ustedes saben que si usted no paga, se empieza a acumular los intereses y de repente usted el préstamo de 10,000, cuando fue a mirar la cuenta, no lo está pagando mensualmente y no tiene penalidades, pero ya ese préstamo va por 20,000 o 30,000 dólares porque se está acumulando los intereses. Así que pasó en Puerto Rico. En Puerto Rico hay préstamos que son casi todo el pago de intereses. Nosotros en el 2015, que empieza el gobierno luego de todo lo que había hecho Fortuño de aplicar la Ley 7, buscando supuestamente atender el problema de endeudamiento con nueva deuda y pagando a intereses brutales. Sabemos que después de esto
de Fortuño empiezan también a como quiera el problema de endeudamiento de Puerto Rico no se resolvía y llegamos eventualmente a lo que es Cofina, ¿no? En el caso de Cofina, Cofina fue, ay, aquí me confundo. Rolando, ¿Cofina fue antes o después de Fortuño? Cofina fue cuando Aníbal. Y mi memoria está afectada ahora mismo. Cofina Eso fue fue antes. en el 2005, cuando el IBU. Ok, que fue después. Pues antes de Fortuño, antes de Fortuño tengo que aclarar, fue Cofina. En el caso de Cofina, quiero resaltar el caso de Cofina porque el caso de Cofina es otra muestra de las malas prácticas en términos de atender el problema de la deuda. Antes de Fortuño, Acevedo Vilá, pues una de las maneras en que trató de atender supuestamente el problema de endeudamiento de Puerto Rico, que se fue acumulando porque precisamente seguíamos pidiendo prestado en vez de atender el problema de desarrollo económico y de buscar otras alternativas para generar ingresos y no estar utilizando deuda para pagarlo todo. Acevedo Vilá apostó a que necesitábamos hacer un nuevo impuesto, que fue el IBU, con la intención de atraer más dinero al gobierno a través de un nuevo sales tax. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hubo protestas y todo alrededor de este asunto, porque pues obviamente estábamos por un lado el cierre del gobierno, una amenaza del cierre del gobierno, y otro que el gobierno estaba diciendo que a través de este nuevo impuesto no solamente se iba a traer más dinero para los gastos operacionales y todo, incluso para convenios colectivos, sino que incluso se mencionó la posibilidad que a través del IBU se iba a poder crear esta corporación que se llama Cofina y que Cofina iba a servir para, con estos nuevos bonos, terminar el problema de endeudamiento y pagar la deuda vieja. Hoy sabemos que tenemos un IBU altísimo, que no se atendieron, no se ha podido generar los suficientes ingresos para atender todos los gastos operacionales del gobierno, sino que además triplicamos la deuda que se tenía en aquel momento. En vez de saldarse la deuda vieja, esta nueva corporación lo que hizo fue hacer que el gobierno pudiera pedir más prestado y ahora el país sigue pagando todavía más de impuestos y seguimos igual de endeudados. Ahí entra Fortuño, ya les dije que Fortuño estuvo facilitando el pedir prestado, pero también para pagar deuda vieja. Y al día de hoy, la deuda de Puerto Rico, por lo menos al 2015, la deuda de Puerto Rico superó por mucho los ingresos del gobierno, estamos hablando y estábamos hablando de unas casi 74.000 millones de dólares, sin incluir lo que era también otra deuda que el gobierno estaba empezando a acumular, que eran las deudas con los sistemas de pensiones. Uno de los reclamos que en el 2015 nosotros hicimos, y no solamente nosotros, sino que era una discusión a nivel internacional, Ecuador lo estaba haciendo, Brasil lo estaba haciendo, Argentina también lo estaba discutiendo, era que este problema de endeudamiento, de que los gobiernos estuvieran apostando a pedir prestado, porque hay otras estrategias también para traer más dinero al gobierno, como es poner impuestos al rico o poner a buscar otras herramientas para mejorar los recaudos del gobierno, pues en vez de hacer eso, apostar el endeudamiento, pues estaba ocurriendo como un fenómeno global. Y en muchos países los pueblos que estaban resistiendo a este problema de endeudamiento, porque casi siempre el endeudamiento iba, como vimos en el caso de Fortuño, las respuestas que los gobiernos estaban dando cuando ya veían que no tenían con qué pagar, era que empezaban a priorizar en el pago de la deuda por encima de los servicios esenciales. Estaban empezando a recortar el presupuesto gubernamental para entonces privilegiar el pago de la deuda, que muchos de estos eran pues pagarle a los bancos, pagarle a los bonistas, en lugar de buscar alternativas para reducir el pago de esa deuda. Así que muchos países, incluyendo, como les mencioné, el caso de Ecuador, empezaron a hablarse de por qué no auditamos la deuda y auditarla con la intención de ver por qué por qué los países y los gobiernos estaban endeudándose, por qué estaba la deuda superando los ingresos del gobierno cuando se supone que precisamente se tuvieran controles sobre eso,
y que si alguna de esas deudas no se estaba, a lo mejor era resultado de la corrupción o de ilegalidades. Y un poco viendo los ejemplos de Ecuador y de otros países, en Puerto Rico también se empezó a desarrollar un movimiento reclamando la auditoría de la deuda desde el 2015. En el 2015 se aprueba una comisión para hacer ese tipo de ejercicio a través del gobierno, emulando de nuevo Ecuador, que fue desde el gobierno que se llevó a cabo una auditoría. Pero como sabemos, los gobiernos, tanto el Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista, los dos han sido cómplices o han sido gestores de este problema de endeudamiento. Y también la auditoría siempre se ha visto como una herramienta, y que es cierto, como va a cuestionar la legalidad de estos bonos, pues obviamente va a poner en riesgo y pone en riesgo los intereses de los bonistas, de Wall Street, de la banca, los pone a temblar, porque obviamente estamos hablando de la posibilidad de incluso señalar actos de corrupción, señalar ilegalidades, así que no está de más decir que pese a que el pueblo ha estado exigiendo una auditoría de la deuda, pues ni el gobierno ni los sectores privados financieros han apoyado el que se lleve a cabo una auditoría y han buscado detenerla con todo lo posible. Sin embargo, el país lo ha estado pidiendo, lo ha estado reclamando, no es para menos. Dicen por ahí que si uno tiene que pagar la cuenta, lo menos es que dejen saber a uno qué es lo que uno está pagando. Yo voy más allá, una auditoría de la deuda definitivamente demuestra que estamos pagando intereses usureros, como les dije, estamos pagando una cantidad de intereses absurdos, que mucha de esa deuda fue en violación a la Constitución, y si la deuda fue emitida en violación a la Constitución, esto podría ser deuda cancelable nada más a nivel legal, como bien ha dicho Rolando. En un proceso de quiebra, una auditoría te permitiría precisamente señalar que mucha de esa deuda, desde que se emitió, desde que se pidió prestado, se sabía que no se tenía la capacidad económica para poder pagar esa deuda. Una auditoría podría señalar la comisión de delitos, y todo eso definitivamente ayudaría a reducir el pago de la deuda. Pero eso definitivamente ha sido una de las agendas inconclusas y de las deudas pendientes, digo yo, del gobierno. Como les mencioné ahorita, el gobierno no actúa solo, el gobierno actúa con unos actores aquí que que vienen de la banca y que ayudaron y facilitaron a que el gobierno y hasta los presionaron a que hicieran este tipo de transacciones. Y ahora nos enfrentamos con otro actor que no es menos malo que el anterior y que viene del mismo sector, que son los llamados fondos buitre. Si bien muchos de estos fondos buitres no necesariamente son Citibank, aunque Citibank por ahí pulolea, sí hay una serie de actores aquí que vienen también de Wall Street, pero el rol de ellos no era darnos prestado o ayudarnos a emitir bonos o ayudarnos a pedir prestado. Ellos llegan cuando ya estamos en quiebra, cuando ya estamos con una situación precaria, y pasó en Puerto Rico, y pasó en Detroit, y pasó en Argentina. Y es que es una nueva forma, no, ni tan nueva, ya unos cuantos años, pero es un estilo de inversión bien problemático, bien tóxico, por eso le dicen fondo buitre, no, porque es carroñero, está viendo, ¿verdad?, aprovecharse de como el buitre que come del ser muerto, del que está moribundo. Pues así estos inversionistas se aprovechan de los gobiernos débiles que están en quiebra. ¿Por qué? Porque precisamente están en un proceso judicial, y porque entonces ellos se meten en ese proceso judicial y con sus bufetes perfumados, que todos son bufetes que cobran $1,000 la hora, $1,000 y pico la hora, pues vienen con la intención de buscar el mayor pago posible. Y ese pago normalmente no lo exigen mirando las finanzas del gobierno, mirando las finanzas de la entidad pública, sino que empiezan a pedir recortes en los servicios públicos, empiezan a hablar de aumentos en el costo de la luz, empiezan a hablar de aumentos en el costo del agua, porque ellos buscan que, como los gobiernos, ¿quién está detrás? Una población, ¿verdad? Eso es mucho más en la imagen ambiciosa de estos inversionistas. Es mucho mejor un gobierno que tiene todos esos taxpayers, los tienen detrás para ir donde ellos, a ir a una corporación privada que, si se fue a la quiebra, pues lo único que puedes hacer es ejecutar sus propiedades. Pues en un gobierno hay más, está el taxpayer detrás. Y eso es lo que un poco estos
fondos buitre llegaron a Puerto Rico precisamente en el 2016, no, en el 2014, cuando se dio la última emisión de deuda de Cofina, entran los fondos buitre, y definitivamente desde ahí no se han ido con la intención de buscar las mayores ganancias posibles. Para que cuenten, para contar un poco la historia, y de ahí les puedo compartir algunos enlaces, pueden visitar la página de la organización en quien yo trabajo en estos momentos, que se llama Comisión Ciudadana. .com. En Comisión Ciudadana van a conocer un poco sobre nuestros informes hablando de todos estos temas, y allí van a conocer un poco de cómo funcionan estos fondos buitre. Y para que tengan un ejemplo, hay un fondo buitre que se llama Golden Tree, que ahora mismo está siendo uno de los acreedores más agresivos en la quiebra de energía eléctrica, y Golden Tree llega a Puerto Rico primero a través de Cofina, cuando Cofina empieza en un proceso de quiebra. Y aquí bien rápido, yo creo que Rolando lo explica un poco. Yo creo que ustedes saben que cuando una persona, sus deudas son más de sus ingresos, pueden ir al tribunal para que el tribunal ayude a reducir sus deudas y que esas deudas no afecten los ingresos de esa persona para poder pagar sus necesidades básicas. Pues lo mismo pasa con el gobierno. El único problema es que nos impusieron a través de la ley promesa una junta de control fiscal, y cuando nosotros queríamos ir a quiebra para que podamos, ¿verdad?, reducir el pago de la deuda y lograr lo que le dicen en inglés un debt relief, lamentablemente la Junta ha buscado acuerdos para pagarle más a los bonistas que buscar proteger los servicios esenciales, que en este caso sería lo equivalente a las necesidades básicas. En el proceso de quiebra, el objetivo principal es conseguir, en el caso del gobierno de Puerto Rico, lo que se llama un plan de ajuste de la deuda, y la palabra ajuste se interpreta ya como un recorte. Nosotros hemos promovido que esos ajustes sean lo más que se pueda. Incluso hemos promovido la cancelación de la deuda, porque esas son alternativas que se tienen a través del proceso de quiebra ante lo que es la realidad, un deudor que no tiene la capacidad para pagar lo que tiene de deuda. Y en esos planes de ajuste es lo que hemos estado enfrentando en los últimos años. Ha sido difícil, pero hemos logrado algunas victorias. Una de esas victorias ha sido precisamente en el plan de ajuste de la deuda de lo que es PREPA, de la Autoridad de Energía Eléctrica, y sobre todo porque ese plan busca aumentar la factura de la luz para pagarle a los bonistas. Y uno de esos bonistas, que se llama Golden Tree, pues Golden Tree empezó entrando a Puerto Rico precisamente con Cofina, y esto cuando ya estábamos en quiebra. No fue quien nos prestó el dinero, les repito, no fue el que nos prestó el dinero. Él le compró la deuda al que nos prestó el dinero en su origen, que cuando vio que Puerto Rico empezó a tener problemas económicos, tú puedes ir a vender tu deuda en el mercado de bonos, se llama el mercado secundario, y ahí tú vendes normalmente a descuento, buscando ver qué puedes lograr recuperar. Y en ese proceso entra Golden Tree y otra cantidad de fondos buitres. BlackRock es otro fondo buitre famoso que está en Puerto Rico. Y en bien grandes rasgos, todas estas compañías han estado comprando deuda de Puerto Rico, han aumentado la compra de los bonos de Puerto Rico en cada etapa de crisis en Puerto Rico. Por ejemplo, empezaron cuando Puerto Rico estaba en quiebra, luego pasaron a cuando Puerto Rico, el impacto del huracán María, que es rápido, eso afectó también obviamente la economía de Puerto Rico. Allí estos bonistas, en vez de salir corriendo diciendo, DH, Puerto Rico acaba de impactarlos un huracán categoría 5, ahora mismo se me olvida, perdónenme, pero que destruyó la isla y la tuvo por 5 meses, 6 meses oscuras, pues uno pensaría que los acreedores salieron corriendo y que nos iban a cancelar la deuda. Pues no, los bonistas compraron más y lo compraron a más descuento. Y luego vino el COVID y ahí volvió de nuevo la crisis a bajar los valores de los bonos de Puerto Rico, y allí volvieron los bonistas a comprar más deuda. Y eso es para que veas cómo ellos se aprovechan de esta crisis, porque entonces ellos lo que hacen es que nos compran los bonos de Puerto Rico, la deuda de Puerto Rico, a unos descuentos brutales,
¿Y qué es lo que está haciendo Golden Tree hoy? Golden Tree está exigiendo en el caso de Prepa que se les pague el 100% del valor de unos bonos que ellos compraron a descuento. Y eso exigiendo aumentos brutales a la luz. Así que, ¿verdad? Ya un poco cerrando, ¿qué es lo que para mí es súper importante que se puedan llevar? Y de esta conversación es muy extenso todo lo que podemos decir. Pero lo que sí podemos es, número uno, la importancia de que como pueblo y ustedes en la diáspora que son parte de este pueblo puertorriqueño, envuélvanse más en estos temas porque aquí se nos va la vida. No solamente es una muestra crasa del problema de colonialismo para Puerto Rico, porque este problema de endeudamiento tiene sus raíces económicas en la colonia, pero también el trato que se nos está dando para poder atender este problema de endeudamiento tiene también fuerte impacto colonial por el manejo de la Junta de Control Fiscal, pero también se crea un nuevo modelo de colonialismo económico que es a través de estos fondos buitres y es a través de la manera en que funciona la Junta de Control Fiscal, donde entonces se nos impone una nueva, yo diría que una nueva camisa de fuerza, que van a ser estos planes de ajuste de la deuda y cómo Puerto Rico, desde aquí en adelante, su prioridad va a seguir siendo, si no los resistimos, la prioridad va a seguir siendo pagar la deuda por encima de la vida de la gente. Y eso es otro modelo de coloniaje. Así que nada, con eso los dejo. Muchísimas gracias. Aquí yo estoy también escribiendo notas, apuntando cosas aquí, se me vienen ideas, preguntas, pero muchísimas gracias por compartir eso con nosotros. Cualquier persona que tenga preguntas, aguanta, porque también ahora tenemos a alguien bien especial también que va a participar en esto y estoy ansioso para también escuchar lo que ella va a traer. So, Verónica. Muchas gracias. Vamos a continuar y a presentar a Jocelyn Velázquez, perdón. Es portavoz de la jornada Se acabaron las promesas. Jornada Se acabaron las promesas es una organización anticapitalista que busca derogar la ley promesa y luchar por la independencia de Puerto Rico. También es activista, socialista y independentista. Pues nada, ¿me escuchan? Ok, pues nada, muchas gracias primero que nada por la invitación, por el espacio. Un placer siempre, ¿verdad? Estar cerca de gente que sabe más que uno, tanto Eva como el licenciado Emanueli, quienes han estado, ¿verdad? Desde el punto legal trabajando. Nosotros, ¿verdad? Me pidieron que hablar un poco de lo que es la jornada Se acabaron las promesas y desde ese punto de vista, pues voy a tratar de hablar. En Puerto Rico, la lucha por la independencia siempre ha tenido muchas particularidades y una de ellas ha sido la división, ¿verdad? Y esa herencia triste, pero reales, de que de generación en generación la izquierda se ha peleado por cosas que ni siquiera se acuerda qué fue lo que pasó antes, pero todo el mundo se pelea por algo. Yo creo que en todos los movimientos sociales, políticos, eso se da. Y la jornada se dio un poco en ese contexto, en el contexto de mucha gente independentista que habíamos pasado por muchos procesos de lucha diferentes, pero que al mismo tiempo habíamos estado separados por algunas veces peleas que no eran ni siquiera nuestras, eran de otra gente. Cuando se empieza a hablar de la imposición de la ley promesa, que lo explicaron muy bien antes los compañeros, y de la Junta de Control Fiscal, un grupo de militantes de diferentes edades, y quiero que eso quede bien claro porque a veces la gente piensa que la jornada es estrictamente una organización de jóvenes y no es real. Gente de diferentes edades, empezamos a reunirnos, empezamos a dialogar, empezamos a chocar cabezas, como decíamos en ese momento, y a decir, nos van a imponer una junta de control fiscal y más allá de que eso es una afrenta más del imperialismo contra Puerto Rico, también es una oportunidad de explicarle al país la gravedad del coloniaje. Así que desde ese enfoque, en el 2016, cuando sabíamos que se avecinaba el First Promesa Conference, que fue una promesa, perdonen, la palabra promesa está muy
metida en esto, pero era un evento creado por la Cámara de Comercio, ¿verdad? Básicamente la organización que reúne a los comerciantes en Puerto Rico en el Hotel Condado Plaza. En ese evento se pretendía explicar el marco económico que iba a ser beneficioso para los comerciantes dentro de la ley promesa. Y dentro de ese mismo concepto sabíamos de antemano que ese día se iba a anunciar a los integrantes de la Junta de Control Fiscal, esa gente de la que, ¿verdad?, los compañeros han hablado previamente, esas 7 personas que no han sido elegidos por nadie, pero han sido impuestas y son los que deciden sobre todo lo que pasa en Puerto Rico. Pues precisamente ese día ellos iban a informar quiénes iban a ser. Eso fue el 31 de agosto del 2016. Las jornadas se acabaron las promesas, conscientes de esa realidad. En ese momento todavía era un grupo bastante incipiente. Decidimos que íbamos a hacer una serie de actividades en repudio a esa conferencia, en repudio a la Junta de Control Fiscal y al nombramiento de sus integrantes. Así que hicimos varias actividades. Una de ellas se llamó Siempre es un buen día sin el nuevo día, en el que detuvimos, Carla, hola, que te estoy leyendo. Ese día detuvimos la salida de uno de los principales periódicos de la isla, que es El Nuevo Día, denunciándolos como uno de los que estaba promoviendo este evento. Y así por el estilo, estuvimos en la Cámara de Comercio, estuvimos en distintos lugares en una campaña en contra, ¿verdad?, de ese First Promesa Conference que iba a ser en el Hotel Condado Plaza, para denunciar que, ¿verdad?, la imposición de la Junta de Control Fiscal no era algo que el pueblo estuviera avalando, sino todo lo contrario, sino que el pueblo, ¿verdad?, era presa del imperialismo, del capitalismo, y que teníamos que tener una voz firme en contra de eso. Algo que vale la pena destacar es que ¿verdad?, en Puerto Rico, en la isla, durante ese periodo, se dio un discurso de mediático bien fuerte, a favor de la Junta, explicando que la Junta venía a salvarnos de la corrupción, a eliminar a los políticos corruptos, y que eso iba a ser como que nos iba a salvar de todos los males. Y una de las cosas que la jornada se acabaron las promesas planteó en ese momento y sigue planteando, es que esa gente que son parte de esa junta, de ese cuerpo no electo por ningún puertorriqueño, impuesto desde afuera, esa junta realmente no venía a solucionar la corrupción, ni venía a resolver los problemas que estaban pasando en el país, sino todo lo contrario, que como bien explicó la compañera Eva y como bien explicó el compañero Domingo, venían a cobrar una deuda ilegal, ilegítima, sin auditar, en donde esa deuda básicamente nadie sabía de dónde había salido, era producto de la corrupción, y que nadie iba a básicamente el pueblo, la gente, los pobres, éramos los que íbamos a tener que pagar por esa deuda, sin que ninguno de los responsables tuvieran que dar cara por lo que había pasado. Así que una de las primeras, ¿verdad?, aspiraciones de la jornada en ese momento era que no únicamente no se proyectara a nivel internacional que Puerto Rico aceptaba a esta junta de manera sumisa, sino que también el pueblo de Puerto Rico identificaba quiénes eran los miembros de la Junta y cómo hasta cierto momento habían sido parte de los constructores de la deuda, cómo habían sido parte de estos esquemas. Así que en ese primer momento, para eso se creó la jornada. Posteriormente, ¿verdad?, con el paso de los años y de muchos procesos de lucha en los que hemos estado, la jornada ha decidido y ha tomado, ¿verdad?, el rumbo de identificar que nuestro rol es que la Junta no se normalice. Muchas veces tenemos la desgracia de que las personas se acostumbran a lo malo, se acostumbran a la injusticia, se acostumbran a que los maltraten. Y nosotros hemos tratado de que eso no pase, sino de que el pueblo puertorriqueño siga consciente de que hay un verdugo, de que hay una gente que está tomando decisiones por nosotros, de que hay una gente que incide en cada paso de nuestra cotidianidad, porque eso es muy importante. Cuando hablamos de la Junta como un ente que toma decisiones sobre
todos los espacios de la cotidianidad del puertorriqueño. Desde cuánto va la leche, desde qué se va a tener o no se va a tener en un hospital, cuántos cuarteles de la policía van a haber, cuántos policías van a haber en esos cuarteles, si va a haber seguridad pública, si no la van a ver, si van a cerrar las escuelas, si no las van a cerrar. La Junta está metido en todas las decisiones básicas de la vivencia de un puertorriqueño. Así que me hacían la pregunta del tema de Luma antes del foro. Pues precisamente por eso nosotros desde la jornada hemos asumido nuestra lucha contra Luma, porque Luma es una imposición del Congreso de los Estados Unidos, es parte del coloniaje, ¿verdad? Cómo privarnos de los fondos para la recuperación energética condicionado a que aceptemos la privatización. Entonces, eso es parte de las cosas que hemos denunciado, porque la Junta sí es un problema, pero la Junta está de la mano de la colonia. Y el problema de fondo en Puerto Rico es el coloniaje, porque el coloniaje es el que garantiza para muchas de estas personas su superioridad política, económica, sobre todos nosotros. Así que, pues nada, quiero, ¿verdad?, redondear un poco desde ahí, pero también me preguntaron y quiero cerrar sobre el tema de la diáspora. Muchas veces me hacen esa pregunta tanto aquí como en foros internacionales. ¿Cuál es el rol de nuestros hermanos fuera de Puerto Rico o los hermanos que no son puertorriqueños pero que se sienten, ¿verdad?, apelados por nuestra causa? Su rol es ser nuestra voz. Su rol es llevar nuestros reclamos fuera de Puerto Rico. Nosotros no pedimos más, pero necesitamos más voces que se unan a las nuestras, que sigan haciendo el reclamo, que sigan visibilizando, y estos foros son importantes para eso, para que todos tengamos las herramientas necesarias para llevar, ¿verdad?, esta lucha, esta batalla incansable fuera de nuestros espacios y fuera de nuestras fronteras. Así que nada, un abrazo, bendiciones y aquí para lo que se necesite. Bye. Wow. Muchísimas gracias por esas palabras, por compartir tu experiencia. La verdad que entre estos tres, yo aprendí mucho hoy. Yo estoy ready para hacer una protesta, para tirarme a las calles. ¿Dónde vamos? ¿A qué hora es la próxima protesta? ¿Vamos a hacer algo? ¿Vamos para la calle? I'm ready. I am ready. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a darle tiempo a los que están aquí. Si tienen alguna pregunta que le quieren hacer al licenciado Immanueli, a la licenciada Prado, a Jocelyn. So, alguna pregunta, alzan la mano virtualmente y empezamos empezar así con las preguntas. Y no sean shy, no sean shy, no sean tímidos, timidez. Carla. Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Carlito. Un saludo cordial a mis compañeros a mis compas de organización, a Justin, Jesse, que está por ahí, Saulo lo vi, otros compas más, y también a los compañeros, a Jocelyn, a Eva y al licenciado Emanueli. Yo tengo dos preguntas. Quiero preguntarle a los compañeros que está haciendo la traducción, que yo sé que pues lo difícil que es porque he hecho traducciones en vivo, si prefieren que también las hagan en inglés, si eso les facilitaría más o por lo menos yo escribirlas en inglés. Igual las digo en español, no sé, Jessy, como tú entiendas. Sí, en español nadie dijo que necesitaba traducción, pero lo hicimos. Okay. Chévere. Pues mi primera pregunta es, quizás, ¿verdad? Sabemos que el reclamo de auditoría es lo que se lleva pidiendo por ya prácticamente casi 10 años. Mi primera pregunta es, en la coyuntura actual a nivel legal de Puerto Rico, ¿qué se puede hacer, ya sea con el gobierno federal o con el gobierno estatal, para viabilizar una auditoría de la deuda? O sea, si hay una limitación legal, aún siendo colonia, si sí se puede hacer, cuál es el proceso, en qué estamos con ello. Y la segunda pregunta, quizá un poquito más política, bueno, las dos son políticas también, pero me interesa saber, ¿verdad? Ustedes como organizadores, además de el trabajo y la profesión que tienen,
¿cómo ustedes ven las transformaciones de Estados Unidos impactando a Puerto Rico? Porque ya Estados Unidos, por ejemplo, no es un estado benefactor de los años 50, 60. Vemos como la banca prácticamente se ha comido también los Estados Unidos. Así que no sé, como que, ¿cómo ustedes ven el beneficio hacia los Estados Unidos, la deuda de Puerto Rico? ¿Le beneficia más al gobierno de los Estados Unidos o le beneficia más a la banca privada, ¿verdad? Esos bancos, al sector financiero. ¿Cómo ustedes ven cómo Estados Unidos se beneficia de la relación con el de Puerto Rico en estos momentos? So, nada, yo sé que son dos preguntas bien largas y quizás podemos hacer como 2 horas más para ello, pero lo que puedan contestar, pues agradecida. Bueno, sobre lo que tiene que ver con la auditoría, empezando por ahí, y gracias por la pregunta, las dos súper buenas. No hay un impedimento legal en llevar a cabo una auditoría. Lo que para mí, a mí me preocupa un poco siempre es quiénes van a llevarla a cabo. En el caso, por ejemplo, de la Junta de Control Fiscal, en el pasado, vamos a empezar por la primera vez que se trató de hacer una auditoría de la deuda, que fue a través de una ley que creó una comisión, y esa comisión tenía representantes del gobierno y representantes y expertos y expertas en distintas áreas, que casi todos eran profesores de la Universidad de Puerto Rico. Mi preocupación siempre ha sido que, por un lado, es el gobierno quien tiene la información, así que hacer la auditoría sin que el gobierno brinde la información, pues siempre es un reto. Pero el que el mismo gobierno haga la auditoría, pues es un conflicto de interés, porque ellos mismos precisamente, cómo funciona, ¿verdad? Yo hice un resumen bien simple de los bonos, porque podemos dar una clase de cómo es que se emite un bono, pero Oh no, te frisaste. Sí. Yo le envío un texto ahora. Se le fue la luz a Eva. Pues déjame decirles Ella entró que ahora otra mismo hay 105 gente sin servicio. Se fue la luz a Eva. Hay un feedback ahí, no sé por qué. sí, efectivamente los saludamos desde la oscuridad. Tenía Este, feedback, Rolando. acá reportándome de nuevo desde el celular, pero bueno, como ya ven, estoy a oscura, así que voy a apagar la cámara. ¿Me escuchan? Sí, Sí. No, bien rapidito para contestar, pues como les mencioné, me preocupa un poco quién la haga. Yo creo que tiene que ser una entidad que, por un lado, tenga el poder para acceder a toda la información que se necesite, por otro lado, pues tiene que no tener conflicto de interés. Y ese siempre para mí es el gran reto ahora mismo, de llevar a cabo una auditoría de la deuda, pero la auditoría de la deuda se tiene que realizar en caso, obviamente nosotros queríamos que eso se llevara a cabo antes de que se llegaran a los acuerdos de pago que hay hoy, para poder cancelar o utilizar de argumento legal, ¿verdad? Todas las violaciones a las leyes que se han hecho a través de esta deuda. Pero no hemos logrado eso. Sin embargo, yo soy de las que creo que la auditoría se tiene que llevar a cabo para poder señalar a los responsables y evitar que esto vuelva a ocurrir, y para que también veamos el impacto de este problema de endeudamiento y evitar esto en el futuro. Los pueblos están a la merced, como ya les mencioné, de estas prácticas que superan a los Estados Unidos, y aquí lo conecto con el asunto también de la segunda pregunta. Yo creo que aquí hay dos elementos. Número uno, que el sistema financiero es más poderoso que el gobierno, además de que pues sabemos esa relación simbiótica que hay lamentablemente entre estos, ¿sabes? La aprobación de promesa fue muy influenciada también por acreedores que estaban buscando beneficiarse de todo esto, pero bueno, eh, creo que una de las grandes también conversaciones que hay que tener es que, a través de promesa, muchos bufetes en Estados Unidos, muchas compañías en Estados Unidos, casi todos los asesores
a través del proceso, además de los gastos en la misma junta y además de los gastos en el mismo proceso judicial, definitivamente quienes más se han visto beneficiados y han generado millones hasta en el mismo proceso de quiebra ha sido Estados Unidos. Puerto Rico lo único que ha hecho es pagar y pagar y pagar asesores, pagar a la Junta, pagar deuda, comprometerse a seguir pagando y sigue siendo a través, para colmo, los gastos de la Junta y sigue siendo dinero del pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Así que esta conversación puede ser todavía más compleja de cómo se da ahora mismo, no sé si conocen, pero en Estados Unidos es la meca de Nueva York, sobre todo, es la meca de los fondos buitres. Así que esta conversación sobre cómo detener a los fondos buitres ya es parte de la conversación internacional. O sea, estamos frente a unos poderes que superan por mucho, como ya les mencioné, los gobiernos. Pero nada, es una conversación que podemos tener, es súper importante porque esto es global y tenemos que poder saber cómo enfrentarla y cómo resistirla. No sé si Jocelyn va a decir algo, porque yo quisiera decir algo también. Jocelyn, ¿vas Sí, a comentar? no hay problema, Emanuel, sí. Ah, bueno, ok, gracias. Bueno, el issue de la auditoría, yo concurro con Eva de que es algo indispensable, que eso tarde o temprano hay que hacerlo, porque la Junta hizo un aguaje con un informe que identificó todas las conductas ilegales que ocurrieron durante todo el proceso, pero no identificaron a las personas, a los culpables, ni iniciaron ningún tipo de acción, a pesar de tener toda la evidencia de la conducta de ellos en el proceso de endeudamiento de Puerto Rico. Sin embargo, bajo la Junta de Control Fiscal estoy pesimista porque la Junta tiene poderes para anular el proceso de una auditoría que se legisle. Si se hace una nueva ley por, digamos, la legislatura que entre el próximo año, después de las elecciones de noviembre, pues la Junta podría decir que eso derrota los propósitos de la ley promesa. Y con la amplitud que la jueza ha interpretado eso, pues de seguro la Junta va al tribunal y la jueza anula una ley para una auditoría. El otro proceso que podría generar una investigación pues, puntual sobre el tema de la deuda es un proceso ya de descolonización, pues iniciado en el Congreso. Si ustedes se acuerdan del proyecto de ley que establecía un proceso de descolonización que se aprobó en la Cámara de Representantes hace un par de años ya, si uno lee las definiciones, la única definición que obligaba a cumplir con la deuda de Puerto Rico era la estadidad, porque la estadidad tiene que someterse bajo los principios legales y constitucionales federales. Y la jueza Taylor Swain preside un tribunal federal que obligaría a Puerto Rico en caso de ser Estado. Pero en el caso de la libre asociación o la independencia, obviamente eso no está, porque eso tendría que ser parte de las condiciones o conversaciones que se darían para la transición hacia la soberanía. Y el primer planteamiento que se haría sería que esa deuda es odiosa. El concepto de la deuda odiosa es la deuda que se emite por una colonia bajo los auspicios de un poder imperial y Puerto Rico puede emitir deuda por la ley Jones. Y eso es lo que permite entonces todo este endeudamiento. Así que en un proceso de descolonización, el planteamiento sería, me tienes que echar a un lado la deuda, yo no voy a responder por esa deuda odiosa porque la nueva entidad soberana que se va a crear no es sucesora de la colonia y no es tampoco responsable por esa deuda. Así que tal vez la manera más efectiva de librarnos de todo ese peso de la deuda y de los fondos buitres y de investigar, porque ya Puerto Rico soberano podría investigar eso a fondo y procesar a todas las personas que hayan estado vinculadas a eso, pues es mediante la descolonización. Y pues coincido con Jocelyn que el objetivo principal de los puertorriqueños debe ser librarnos del coloniaje y de la Junta de Control Fiscal, porque es lo que impide no solamente nuestro desarrollo político, sino lo que nos está llevando a la miseria. Y cuando hablamos de la miseria, es eso mismo, que debe estar sin luz hoy, ¿verdad? Que cada vez se deterioren más las condiciones de vida que tienen los puertorriqueños aquí y que logren lo que decían
los inmaduros e irresponsables del chat, lo que llaman los boys del chat de Rosselló, un Puerto Rico sin puertorriqueños. Yo al principio, hace, qué sé yo, 4 o 5 años atrás, pensaba que eso era una teoría de conspiración, pero no, todo está organizado para ir desplazándonos de nuestro terreno, de nuestras propiedades, y quitándonos los bienes públicos, los activos principales del pueblo de Puerto Rico. Van por las playas, van por el agua, y si no damos la lucha de frente en la calle, como hace la jornada y como hace Eva en el frente por la auditoría pública, pues no vamos a lograr avanzar en ese objetivo. Gracias por eso. Escuchando esto, eso me pone, te digo, Yo tengo, oh, go ahead. Go ahead, Rafa, go ahead. bueno, buenas noches a todos y gracias por esa presentación tan detallada y tan importante. Que nada, se resume en que estamos bien jodidos, ¿verdad? Después de todo eso, yo creo que el panorama es bien desalentador, negativo. Me preocupa que yo no veo salidas realistas. Estamos hablando de la descolonización, pero sabemos que eso no va a pasar ahora. Y con la resistencia que tiene el pueblo hacia eso, pues lo veo difícil inclusive plantearlo como una opción en estos momentos. También la alternativa de tomar la calle, ir a la calle. Después de este cuadro, uno esperaría que el pueblo, digo, cualquier país razonable y con conciencia, pues por menos cosas que esta se tira a la calle. Eso no ha pasado en Puerto Rico. Lo que hemos visto al contrario, una desmovilización, porque hemos visto menos gente acudiendo a las actividades contra promesas. ¿A qué se debe eso? Pues yo creo que ahí es que nosotros también debemos poner un poco de energía, porque nosotros no estamos convocando al pueblo, porque vamos a las actividades y vemos los mismos panas de siempre, la misma gente, pero el pueblo no está ahí. El pueblo no está siendo no se siente convocado. Mi planteamiento sería cuál es la opción, cuáles son las alternativas para ver cómo podemos desmenuzar este mensaje que la gente lo pueda asimilar y entender fuera de la cosa del coloniaje, sino la cosa cotidiana, el peso de la deuda, el costo de la vida, las pensiones. ¿Por qué esto no ha calado en el pueblo? Y porque la gente no se siente identificado con nuestras luchas. Para mí eso para mí es bien importante y es una cosa que me rompe la cabeza. De hecho, los otros días había una mujer quejándose de Luma, pero no era porque sus hijos no pudieran hacer las tareas, porque se les dañaban los alimentos, era porque no podía ver la casa de los famosos. ¿Sabes? Y yo digo, coño, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que falta? Que el pueblo que no podemos llegar. Nada, eso. Jocelyn, yo vi que tú subiste la mano. Gracias, Rafa. Pues mira, vamos a hablar en la clara y podemos diferir. No tengo ningún problema en eso. Pero la clara es que aquí hay unos medios corporativos millonarios que tienen chavos como si no hubiera un mañana, que dirigen la opinión pública. O sea, no podemos pensar que esa gente no está ahí. Cuando la casa de los famosos, Maripilio, lo que sea, yo no vi nada de eso, así que perdón por no estar tan informada. Pero esto es un ejercicio del medio. Los medios necesitan que el puertorriqueño esté enajenado. Y no estoy teniendo un discurso, ¿verdad? Que no se malinterprete, clasista sobre lo que son ese tipo de espectáculos mediáticos, que los consuma muy bien está. Pero la realidad es que nosotros, y incluso compañeros como Eva y otros que están en el ruedo político, ¿verdad? Que están peleando por candidaturas en específico, no tienen los recursos
que tiene ese tipo de espectáculos de la visión mediática. Vamos a ser justos, ¿verdad? Y yo no participo del proceso electoral, que quede claro, pero sí reconozco que para participar de ese tipo de procesos hace falta un recurso económico, recursos mediáticos, y que la mayoría de la gente de nosotros no los tiene. O sea, en Maripili tiene 18,000 veces más cobertura mediática, por más que su discurso no nos guste o nos disguste, lo que sea, a mí no me importa, que, que cualquier persona que está tratando de impulsar ideas políticas de cambio. Y eso no hay que descartarlo de la ecuación, ¿verdad? Esta gente tiene demasiado dinero, ¿verdad? Y sería injusto que nos pongamos en la misma balanza, porque es que jamás vamos a estar en la misma. Nosotros somos gente en su mayoría con recursos súper limitados, peleando por tener un espacio mediático en el que se nos escuche. Así que, ¿verdad? Hay que sopesar los niveles. Pero por otro lado, también hay que tener otras conversaciones que yo creo que no son descartables. Y es el hecho de que todos los días hay puertorriqueños, puertorriqueñas, ¿sabes? Gente que se tira a la calle a luchar por las playas, a luchar por la justicia social, porque no los desplacen. Y eso no pasa en la nada, eso no es algo que pasó fortuito. Entonces, sí, esta es una lucha en donde a veces, ¿verdad? Y siendo justo, a veces nos cansamos, nos deprimimos, ¿verdad? Porque vemos que hacemos un montón de cosas, dejamos el cuero en la calle, pero no pasa lo que tú piensas que va a pasar, que es que vamos a ganar. Pues ¿cuándo vamos a ganar? Yo no lo sé. Y no quiero ser, ¿verdad? Injusta en decir algo que sea falso. Pero sí creo que aquí hay mucha gente, demasiada, más de la que cualquiera se lo puede imaginar, fajándose, luchando, haciendo cosas en la calle, y que tampoco hay que desmerecer ese esfuerzo. ¿Cómo vamos a ganar? ¿Cuándo vamos a ganar? Esa yo no me la sé. Y quiero ser honesta, ¿verdad? Para no mentirle a nadie. Pero sí hay que reconocer que hay un montón de gente, un montón, que está aquí hoy en este foro, pero que también está en otros espacios de lucha, ¿sabe? Tirándose al medio a joderse para luchar, para cambiar este país. Y eso no se puede desmerecer, ni puede ser ignorado. Y tenemos que, desde que estamos cansados a veces y que a veces nos frustramos y nos sentimos incómodos y todo parece un poco difícil, sí, pero también hay un montón de gente que de verdad, desde lugares bien bonitos, está construyendo. Y yo siempre apuesto a eso, apuesto a que estamos construyendo y que, por ejemplo, hay proyectos sociales, hay proyectos de base, hay proyectos que vienen de la gente, que están bien chulos, bien cabrones y que están haciendo cosas bien chéveres, y tal vez la media no los va a cubrir. ¿Por qué los va a cubrir? ¿Por qué van a cubrir cuando hacemos algo chévere, cuando hacemos algo bien? Así que yo creo que hay que tener un balance, hay que ampliar la mente y no dejarnos llevar por todo lo que pasa por los medios, porque si nos dejamos llevar por eso, es la sentencia de la derrota. Y nosotros, los puertorriqueños, no estamos derrotados. Y yo quiero que eso quede más que claro en esta conversación. Los puertorriqueños estamos peleando por nuestra subsistencia. Derrotados jamás. Y Yo el sé que que piensa, que la jornada está en la calle desde hace tiempo. Eso yo lo reconozco y lo he visto. sí, Y te lo agradezco, te lo agradecemos. pero la jornada está en la calle, pero la jornada no está sola. Y eso es Ujú. lo que a veces la gente no entiende. Sí. La jornada está en la calle porque hay un montón de gente alrededor del país que nos apoya. Si esa gente no existiera, ya nosotros no existiríamos. ¿Me entiendes? Gracias. Gracias, Jocelyn. Mi otra pregunta es más en términos de qué pasaría de ganar en un escenario que ganara la alianza. Yo sé que la deuda está atada tiene unas ataduras ahí por 30 años. ¿Cuál realmente sería
el poder que tuviera Dalmau, ¿verdad? Siendo optimista, yo tengo fe de que se puede dar. Yo sí creo en que hay que meterse en todo y pues se da la pelea en la calle, pero también está este otro proceso y hay que apostar a ese también. Mi pregunta sería, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuál es la posibilidad real de cancelar o anular o enmendar o cambiar esa deuda de ganar la alianza a las elecciones? Eva, esa te toca a ti. Eva, Bye. Digo, yo creo que le toca a Rolando también. Yo creo que Rolando ya la contestó un poco, ¿no? Y creo que definitivamente es un reto. No te voy a decir que mientras nos mantengamos en la misma relación colonial con los Estados Unidos, nos vamos a enfrentar con que el gobierno federal, porque si algo pasó con este proceso de quiebra es que federalizó más nuestro problema de endeudamiento. O sea, ahora hay unos planes de ajuste monitoreados y protegidos por el gobierno federal. Así que si queremos, como tú dices, cancelar o tratar de, vamos a tener el gran reto de tener que enfrentarnos con el gobierno federal. Así que definitivamente el tener una conversación a futuro sobre el proceso, un proceso de descolonización que yo creo que está ahí. Lo que pasa es que obviamente tenemos que ponernos de acuerdo en cómo lo vamos a llevar a cabo, pero yo coincido con Rolando con que probablemente una de las estrategias para poder salir del problema de endeudamiento que enfrentamos va a tener que ser en el mismo proceso de descolonización, porque a través del gobierno federal lo veo no. bien difícil, va a tener que ser coyuntural en algunas cosas, por ejemplo, y eso pues nos sigue fraccionando un problema que tiene una sola raíz. Así que en eso coincido con Rolando, pero si me dices desde la alianza, ahora lo que sí quiero dejar bien claro es que si bien es cierto que el gobierno federal va a ser un freno y la relación colonial no, va a ser un aliado de mantenernos en el estatus actual con la deuda, si la deuda y el pago de la deuda no es solamente un asunto legal, tiene un fuerte componente político. Así que, pero, y no está escrito en piedra, si algo hemos aprendido, pero es un proceso político que requiere de nuestra acción y movilización. Y coincido con Jocelyn completamente con que hay mucha gente luchando. Creo que el problema político de Puerto Rico no es muy distinto a los problemas políticos también que ocurren en Estados Unidos, donde tampoco tiene las mayorías en la calle. Yo soy la primera que quisiera tener a todas las mujeres en la calle luchando por su derecho a su cuerpo, ¿verdad? Y no está pasando. Y eso pues es otra conversación. Pero yo creo que se está construyendo la lucha y yo creo que el día de hoy por lo menos hemos logrado que se hable de descolonización con mayor fuerza que antes. Y yo creo que el tema fiscal y el tema financiero debe ser una de esas herramientas también para levantar la voz y decir, no es que queremos la descolonización simplemente porque no nos gusta Estados Unidos, no, queremos la descolonización porque es un atropello y no, como dijo ahorita Rolando, no hay calidad de vida en Puerto Rico ahora mismo como resultado de la colonia. Ya no comemos con la colonia. Eso pasó hace rato, dejamos de comer con la colonia. Y eso es indigno, ¿verdad? Pero creo que es importante. Y vuelvo a rescatar también lo que dijo Jocelyn. Lo que hace la Junta de Control Fiscal impacta la vida de la gente. Yo estaba escuchando y cito que estuvo ahí Jocelyn en una conversación sobre esto. La Junta de Control Fiscal probablemente es el modelo dictatorial, es un modelo dictatorial al nivel de las juntas militares que existían en Puerto Rico antes. O sea, ya el régimen actualmente en Puerto Rico ya llegó a ese nivel. Estamos con una junta militar como en la época dictatorial, donde realmente aquí no se toman decisiones por los puertorriqueños, las toma la junta. Y yo creo que eso definitivamente solamente se va a detener en unos procesos que acaben con la junta y eso va a terminar, eso no va a ser una conversación que no vaya a la mano con un proceso de descolonización real. Si me permite, Jeremías, aportar un poquito a las preguntas. Las conversaciones que he tenido con Juan Dalmau son en el sentido de que él va a tener una administración contestataria a la Junta de Control Fiscal. ¿Qué significa eso? Que desde el gobierno, lo que nunca ha pasado, se van a oponer y no van a cumplir con los dictámenes, con las peticiones, con las asignaciones de fondos.
Así que va a haber un choque inmediato con la Junta de Control Fiscal para crear una crisis, porque en este asunto de la relación del gobierno con la Junta, como quiera, hay alguien ya electrónicamente, ¿verdad?, que tiene que hacer el traspaso de los fondos gubernamentales a la Junta de Control Fiscal mediante un programa y pasan los fondos a la Junta para que la Junta pueda seguir viviendo. Pues el que va a hacer esa operación se va a tener que enfrentar a un procedimiento de desacato. Y como fue en Vieques, ahorita estaban comentando que hay que retomar a Vieques. Pues como fue en Vieques, pues yo no voy a apretar el botón para hacer la transferencia y tú me metes preso y el que viene detrás que tiene que hacer eso, o si se tienen que meter los alguaciles a hacerlo, pues ya ustedes ven, se va a crear una crisis política aquí en Puerto Rico y esa es una de las expectativas que yo tengo. Y yo espero, ¿verdad? Que el resultado de la elección permita una nueva clase política opuesta a la Junta de Control Fiscal. Eso es una expectativa que tenemos. El otro tema que quiero abordar brevemente es que hay mucha gente que está luchando. Ahora mismo en Playuela, en Aguadilla, se está luchando para impedir el desahucio de Doña Ramona. Yo estuve allí el domingo y fue bien emocionante, ¿verdad? Hubo un bombazo allí y lo que está pasando allí es una barbaridad y es parte bien específica del desplazamiento que están sufriendo los puertorriqueños con toda esta ola de personas que están viniendo bajo los auspicios de la Ley 60, etcétera. Yo sé que hay lucha en todos los áreas, las áreas, lo que pasa es que no son luchas masivas, son luchas de gente bien comprometida que está ahí dando la cara. El otro asunto que quiero que miren, hay que tener un poco de compasión, porque el pueblo está sufriendo las consecuencias de una vida bien dura en Puerto Rico, una vida de día a día, de que el dinero no me da para hacer la compra, de que tengo que escoger entre las medicinas o hacer la compra, que tengo que escoger, este mes pago el agua, el otro mes pago la luz. O sea que el 60% de la población en Puerto Rico está bajo los niveles de pobreza. O sea que no es fácil cuando tú estás en esa situación estar ahí presente en todas las marchas, en todas las actividades, pero el pueblo está ahí, está pasándola. Hay que obviamente organizar. Y el otro tema que se quedó en el tintero de la pregunta de Carla es ¿qué pensamos sobre lo que está pasando en Estados Unidos con una elección ahora en noviembre súper precaria entre dos candidatos terribles, ¿verdad? Un genocida y un pichón de dictador? Viéndolo estratégicamente en términos de una victoria de Trump, que no es algo que pueden descartar. O sea, Trump puede ganar. Y en los estados clave, la última encuesta dice que Trump está al frente, o sea que es una realidad. ¿Qué pasaría con Puerto Rico? Yo creo que Puerto Rico tendría una oportunidad de aprovechar esa xenofobia, ese racismo de lo que viene, porque viene Trump versión 2.0, mucho peor de lo que fue en su primer término, ya lo está anunciando. Y me parece que el pueblo de Puerto Rico, no solamente como una cuestión de oportunidad, sino como una cuestión de necesidad, va a tener que ponerse de acuerdo para resolver su problema político. Y eso también lo he conversado con Juan, que van a cambiar los muñequitos. Ya no será esta relación de que te paso la mano. La cosa se va a recrudecer en términos de cómo Trump va a ver la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Ese es un tema, esa es otra conversación que podemos estar aquí horas hablando de Trump y Biden. Antes de pasarte el micrófono, Eva, Eva, tú puedes añadirle o contestarle a lo que está diciendo el licenciado Rolando, pero quería dejar ahí por la última pregunta, la pregunta de Samantha, que lo escribió hace un ratito y dice, Lo eh, puse. ¿qué alternativa? It's in the bottom. ¿Qué alternativas tiene el gobierno de Puerto Rico para hacerle frente a la Junta y eventualmente sacarlo?
¿Hay posibilidad real de que un tribunal declare promesa inconstitucional? El que quiere tomar esa pregunta y cerramos. Bueno, Y Eva, yo perdón. déjame brevemente, ¿verdad? Sí, yo creo que hay posibilidad de sacar la Junta. Claro, la Junta es derrotable, sin duda. Lo que pasa es que desde el gobierno hasta ahora no ha habido voluntad política y se ha dado la lucha en la calle, en los tribunales, pero el gobierno es una parte realmente fundamental y eso no ha ocurrido. Esa es la expectativa de que ahora, cuando haya el cambio político, ¿verdad? Porque va a haber un cambio político como quiera, pues haya entonces una voluntad contestataria para oponerse a todo lo que diga la Junta y poder crear una crisis política que obligue a la revisión del problema político de Puerto Rico. Sí, definitivamente tiene que ser a través de un proceso político. No estoy muy convencida por mi parte, aunque obviamente hay que dar la lucha, como la ha estado dando Rolando en los tribunales para que se declare promesa inconstitucional, pero yo creo que la lucha para poder sacar a la Junta y que ya se derogue promesa es una política. Yo no confío en los tribunales en general y mucho menos en los tribunales federales. Así que lo que sí quería, mi turno bien rapidito, es que se me quedó en tintero un tema que no quiero, ¿verdad?, dejar de mencionar, porque creo que es un asunto también que como diáspora deben de tener bien presente y es lo que tiene que ver con las pensiones. Eh, la situación de las pensiones en Puerto Rico está en una no solamente han sido afectadas y hemos logrado victorias en términos de que los pensionados se han sabido organizar y luchar para resistir en ese asunto. Sin embargo, también han salido maltrechos y sobre todo porque sus pensiones pues no han sido recortadas directamente, pero no van a ser ajustadas con los aumentos del costo de vida y eso es una de las luchas que tenemos presente. Otra de los asuntos que pasan con las pensiones es que los trabajadores, y es lo que yo creo que para mí es más nefasto de todo lo que ha pasado con Promesa, es que los trabajadores y en Puerto Rico hablar de un retiro digno es un sueño inalcanzable. Antes mi mamá estuvo 30 años trabajando en el gobierno. Yo soy hija de una pensionada del gobierno que de hecho se tiró a la calle a luchar por su pensión, era sindicalista. Ella estuvo 30 años trabajando, bueno, 35, porque Dios mío, parecía que no se quería retirar porque quería seguir luchando desde allá. Y ella por lo menos va a tener una pensión, pero me atrevo a decir que ni yo, Celine, ni yo tenemos esa posibilidad ahora mismo y me parece que Rolando tampoco. Obviamente es una realidad que nosotros no tenemos ahora mismo ninguna posibilidad de tener una pensión que realmente cubra nuestras necesidades y tampoco las personas que trabajan en el gobierno. Las que trabajan en el gobierno tampoco. Así que para que sepan, ¿verdad? Eso es una realidad y la Junta de Control Fiscal se encargó de lo que ya empezaron otros gobiernos, porque eso lo empezó García Padilla y también lo había hecho Pedro Rosselló, porque esto viene desde décadas también, se fue afectando el modelo de pensiones y hoy podemos decir que Puerto Rico no le puede garantizar a las próximas generaciones a ningún nivel un retiro digno y las pensiones va a ser un tema que tenemos que discutir a futuro y debe ser una lucha también a tener para las próximas generaciones también y para los pensionados que están ahora. Puerto Rico no está muy lejos de lo que va a pasar con Chile, de que los trabajadores que salgan a pensionarse, los que están ahora mismo en el gobierno y entraron en el medio de todo este revolú, van a salir con unas pensiones bien bajitas. Y eso ojalá, porque ¿verdad? Uno piensa que esas realidades puedan ayudar a una movilización también. Yo quiero pensar que en algún momento los trabajadores también van a movilizarse porque lo que va a pasar con su pensión cuando ellos salgan va a ser horrible. Esto sí deja... No, go ahead. No, una última pregunta es sobre la vigencia de la ley promesa, porque yo tengo entendido cuando
cuando la pusieron, que eso era por una duración de 7 años. Y quería aclarar, yo soy víctima de la ley promesa porque yo demandé a la administración de tribunales por un despido injustificado. Me inhabilitan a trabajar en el gobierno por 7 años, por eso estoy aquí. Yo me tuve que ir del país porque me votaron y demandé a la administración de tribunales, imagínate, demandando a los jueces y en eso vino la ley promesa y congelaron las demandas o no sé cuál es el término legal. Y quería saber cuándo es que eso expira, cuál es la duración de la ley promesa. Bueno, pues ahí vamos a dar la mala noticia final para el cierre, porque la ley promesa no tiene un término de duración, pero tiene unas condiciones que se tienen que cumplir. Oh, wow. Y la primera es que se haga un ajuste en la deuda, ¿verdad? Y que permita que Puerto Rico tenga 4 presupuestos balanceados consecutivos. Y además de eso, acceso a los mercados a costos razonables. Acceso a los mercados y volver a emitir deuda. El problema de los 4 presupuestos balanceados consecutivos es que ya el primer presupuesto del 2022 no está balanceado, lo dice la firma de auditoría, tiene un déficit de 3.200 millones. Entonces la Junta dice que ya el año que viene va a haber déficit. Así que ¿cuándo es que van a empezar esos 4 presupuestos consecutivos? No se sabe cuándo es que van a empezar. Segundo tema, un país quebrado, un país que no tiene presupuestos balanceados, un país que tiene 51.100 millones de dólares de déficit acumulado, no puede salir a los mercados. Nadie le va a comprar un bono. O sea que esa fórmula no va a funcionar para que la Junta salga. Tercero, algo que no está en la ley, pero que es una consecuencia de cómo está escrita, es que mientras el caso de quiebra, cualquiera de los casos de quiebra esté abierto, la Junta es la única que puede tramitarlos. La Junta es la representante de Puerto Rico. El caso del gobierno central, que se confirmó el 2022, en marzo, sigue abierto y la jueza sigue interviniendo. El caso de Detroit, que se confirmó en el 2014, todavía sigue abierto porque hay que hacer un montón de cosas y quien único puede representar a Puerto Rico en esos casos tiene que ser la Junta. Una de las maneras de salir de la Junta sería enmendar la ley para quitar esa definición y poner ya un término final. Y otra cosa que habría que hacer es que una vez la Junta se vaya, el gobierno de Puerto Rico continúe la tramitación de los casos para que se puedan cerrar eventualmente. ¿Por qué no se han cerrado los casos? Una vez se confirme el plan, ahí se dice qué es lo que se va a pagar y cómo se va a pagar. Pero hay cientos, si no miles de reclamaciones que tienen que cuantificarse para saber cuánto se le va a pagar a los acreedores no asegurados. Y hasta que eso no termine, el caso no se cierra. Así que eso es para largo. Si Detroit lleva desde el 2014, lleva 10 años con el caso abierto, imagínense los casos de Puerto Rico, que Detroit fue 18.000 millones y Puerto Rico fue con las pensiones 150.000 millones. Así que el panorama es de junta per secula seculorum. La junta no se va. A la junta hay que sacarla. No tengamos ninguna esperanza de que se van a ir voluntariamente porque no hay manera. Bueno, lo que yo saco de eso es que tenemos que seguir organizando, tenemos que seguir teniendo estas conversaciones para seguir dialogando, aprendiendo, conversando para ver cómo nosotros, como había mencionado Jocelyn, cómo nosotros, la diáspora, podemos seguir siendo esa voz aquí en Nueva York y aquí en los Estados Unidos. Yo creo que estas conversaciones son importantes porque nos ayuda a sí ser voz, pero también tener la información importante para nosotros poder hacer este trabajo. Y la información correcta, y la información adecuada. Yo sé que nosotros no duramos un poquito más, media hora más que lo que pusimos en la agenda, pero gracias a todos por estar aquí. Gracias al licenciado Emanueli, a Jocelyn y a la licenciada Eva, que tuvo que irse. Espero que esto no va a ser la última conversación que vamos a tener. Definitivamente hay muchos temas que tienen que ver con la Junta y con la deuda y con el trabajo que se está haciendo en Puerto Rico, que podemos tener más conversaciones siguientes. Gracias a todos que participaron, que estuvieron aquí con nosotros. Y nada, buenas noches, cuídense y definitivamente nos veremos pronto.
Muchas gracias. Un placer. Siempre a la orden. Muchas gracias. Cuídense todos. Gracias. Ya. Gracias a todos. Carla, yo sé que todo el mundo se está yendo, pero she wants- Bendiciones, gracias a todos. Gracias, Jocelyn. Un abrazote a Carla, que hace tiempo que no la veo. Bye. Bye. Nos vemos.